codo se interpone entre la mano y el hombro. Permite que la misma pueda funcionar en todos los planos del movimiento. Para lograr esos cometidos está compuesta por 3 huesos que se articulan entre sí. Los temas a desarrollar buscan alcanzar los siguientes objetivos. Vamos a comenzar con la anatomía de la zona. La articulación radiohumeral está compuesta por el cóndilo humeral y la cabeza radial. Los movimientos de pronosupinación del antebrazo se realizan a este nivel. Y en la articulación radiocubital proximal, la cavidad sigmoidea menor del radio, es decir, que se realiza tanto entre el cóndilo y la cabeza radial y entre el radio y el cúbito a través de la cavidad sigmoidea menor. Los movimientos de flexo-extensión se realizan en la articulación húmero-cubital. Para ello, el húmero presenta la tróclea humeral con su vertiente medial más prolongada a distal, que se articula con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. El extremo anterior termina en la apófisis coracoide, la cual es el principal estabilizador en ese plano. Todas las articulaciones están cubiertas por una misma cápsula articular. Estos son los jalones más destacados de la superficie articular. Vemos por parte del cúbito el olecranon, la cavidad sigmoidea mayor que hablamos recién, donde se articula con la tróclea humeral, la apófisis coronoide, la cavidad sigmoidea menor, donde se articula con la cabeza del radio, y la cúpula radial o cabeza de radio. Bien, esta es una descripción más detallada de la tróclea humeral, las razones de la asimetría de sus vertientes. Eso implica la formación del ángulo de transporte del codo, que estas vertientes son asimétricas, ya que en extensión el codo está en valgo y a medida que se realiza la flexión se corrige, lo cual le permite que la mano pueda tocar la cara o la cabeza. Esta disposición le permite una optimización biomecánica para cargar pesos de magnitud importante. Este es un video donde vamos a ver el perfil externo del codo. En primer lugar, vemos también los ligamentos colaterales externos, que es el principal estabilizador. Acá vemos la superficie articular, la cúpula radial, la tróquea y la apófisis coronoide. Vemos el ligamento lateral externo, los movimientos de flexo-extensión que se hacen en la cavidad sigmoidea mayor. Y esto se está señalando el ligamento colateral. Y acá vemos el movimiento de pronosupinación que se realiza a través de la cápsula articular. Los reparos anatómicos en una radiografía del codo en un niño se observa la superficie ósea del epicóndilo, el cual, como veremos luego, es más grande debido a que está rodeado de tejido cartilaginoso, es decir, que aún no se osificó. El tamaño real entonces es más grande que el visto en la radiografía porque el cartílago que lo rodea es transparente. La cúpula radial con la cual se articula todavía no terminó la osificación. Vemos acá que hay un pequeño esbozo. Este esquema muestra los núcleos de osificación y las edades de aparición. Se adjunta una mnemotecnia para una mejor descripción. Por ejemplo, el núcleo que corresponde al cóndilo humeral es el primero que aparece, lo hace al año de edad, y el núcleo de osificación del epicóndilo es el último que aparece, lo hace a los 11 años. La cabeza radial aparece a los 3 y a los 5 el epicóndilo, y a los 7 lo hace, digamos, la parte de la tróclea humeral y el olecrano a los 9, como vemos acá. Es decir, acá tenemos el cóndilo humeral y un esbozo. Este niño tendría aproximadamente unos 3 años de edad. La fractura supracondílea, vamos a ver en este caso los mecanismos de lesión. ¿Qué particularidades tiene la paleta humeral? Esta es una línea con el brazo, digamos, una línea que va desde
desde ambos, desde el epicóndilo a la epitróquea. Esta es la línea de debilidad. A este nivel se produce la fractura. Esto, por supuesto, se produce con el brazo extendido, abducido y la mano está en pronación, como veremos acá. Es una caída, el mecanismo en extensión, que es el más frecuente de la fractura supracondílea. El hombro está en abducción, el brazo está extendido y el apoyo del brazo se hace con la mano en pronación, donde apoya la eminencia tenar e hipotenar. Este es el trazo característico. Este hombro puede estar más abducido y la fractura va a ser mucho más distal. Esta es una secuencia de las lesiones que va dependiendo de la energía aplicada y las lesiones progresivas. Este es el mecanismo con el codo en flexión, es menos frecuente, se produce por un trauma directo del codo y el trazo parte desde la superficie de contacto con una dirección invertida al trazo de fractura por el mecanismo en extensión, como veremos luego. Este es el trazo de fractura. Es decir, que las características del trazo fracturario nos van a permitir identificar el mecanismo de lesión, es decir, una caída con el codo en extensión, ese trazo va a ser oblicuo, de arriba a abajo y de atrás a adelante, mientras que una caída con el codo en flexión, el trazo va a ser oblicuo también, de arriba a abajo, pero de adelante a atrás. Acá vemos el esquema y la radiografía de extensión y los mecanismos de extensión y flexión. Esto es una fractura supracondílea, la dirección de este trazo entonces de arriba abajo y de atrás adelante, por lo tanto el mecanismo es en extensión. En este caso las direcciones de arriba abajo y de adelante a atrás corresponde a un mecanismo en flexión. El trazo de fractura supracondílea más distal es la fractura intercondílea conocida como la cola de pescado. Esta fractura rompe la cápsula anterior en su porción más débil y la porción superior de la fosa coronoide. Es necesario llevar el fragmento proximal a la posición del distal, es decir, acá estamos viendo esta fractura donde vemos la paleta humeral de frente y teóricamente este mecanismo es muy distal, por eso se ha producido cuando habíamos dicho con el hombro que ha sobrepasado la abducción durante la caída. Este es un esquema más detallado de lo visto anteriormente. Acá ven la cola de pescado característica y la radiografía que acompaña el ejemplo. Los criterios de tratamiento: se necesita hacer una reducción bajo anestesia general. Cuando se hace la reducción, se hace una tracción para alinear los fragmentos, se los lleva a la flexión mientras se están traccionando los fragmentos. Una vez reducida la fractura y comprobado con el intensificador de imagen, se estabilizan los fragmentos por medio de una osteodesis percutánea, es decir, un taladro con los clavitos de Kirchner de aproximadamente 2,5 milímetros, y se le coloca un yeso brachiopalmar 30 días aproximadamente, al cabo de los cuales se retira el yeso y la clavija y se comienza con una movilización activa y espontánea. Estos son los mecanismos de lesión, digamos, esto es la radiografía, la estabilización con los clavos de Kirchner cruzados. Este es otro tratamiento, pero esta estabilización no fue segura y se produjo un desplazamiento, lo que obligó a hacer una revisión del tratamiento. Complicaciones. Hay un riesgo de complicaciones, habíamos dicho, esta fractura que rompe la cápsula articular, que son más distales, puede comprometer la arteria humeral o el nervio mediano. La arteria humeral muchas veces, generalmente no se secciona, pero al quedar comprometida se desencadena un importante reflejo simpático que puede comprometer la irrigación distal por isquemia, es decir, una isquemia simpática. Observar entonces, tenemos que tomar el pulso radial, observar la coloración de las manos, de los dedos, el lleno capilar. Muchas veces cuando se hace la reducción, este cuadro cede.
El extremo agudo de una fractura supracondilia, habíamos dicho entonces riesgo de lesión vascular y riesgo de lesión nerviosa por compromiso del nervio mediano. La secuela de fractura tenemos el codo valgo, esto cuando no se redujo adecuadamente o el paciente evolucionó sin tratamiento de su lesión. Acá vemos que el nervio cubital pasa a través del canal epitropeo-lecraniano, es decir, queda tenso a consecuencia de esta deformidad. Entonces se producen parestesia y eventualmente una parálisis del nervio cubital, que se expresa en el cuarto y quinto dedo de la mano. Es necesario entonces liberar el canal y transponer el nervio hacia anterior. Este es un codo valgo, también es otro ejemplo donde vemos también el codo valgo con una secuela de una fractura supracondilia. Este cuadro, bien es cierto, cada vez menos frecuente, obedece a una movilización precoce, a una movilización más bien interpectiva del codo. Una vez que se le saca el yeso al paciente, el niño muchas veces empieza a llorar y a sentirse molesto porque no puede extender el codo. La familia lo lleva a algún quiropráctico, a alguien que le empieza a hacer los movimientos de una manera forzada. Eso produce pequeños desprendimientos de estas bridas que se formaron durante el tiempo de inmovilización. Y ese hematoma, como tiene factores de crecimiento que se han liberado por las plaquetas en contacto con el hueso, van a producir esa osificación. Este cuadro se produce progresivamente y, como ven ustedes, restringe de manera importante el movimiento del codo. Para tratarlo es necesario esperar que este proceso termine. Se puede hacer en el camino radioterapia, pero de por sí, como es lógico de prever, el cuadro queda hipotecado. Ese codo queda con una pérdida funcional. Todo esto podría haberse evitado simplemente con ponerle un pañuelo al cuello y dejar que el niño en su actividad de la vida diaria, en los juegos, vaya movilizando el codo progresivamente. Ustedes ven en estos casos que prácticamente a la semana ya el movimiento del codo es normal. Bueno, ¿qué diagnóstico diferencial tenemos en el caso de una fractura supracondilia y una luxación de codo? Por ahí estamos trabajando en el interior, donde no tenemos un equipo de rayos y tenemos una deformidad del codo. Entonces, para derivar ese paciente tenemos que expresar la sospecha diagnóstica, es decir, sospecha diagnóstica de una luxación de codo o de una fractura supracondilia. Bien, entonces, ¿qué vemos? Esta deformidad. Hay un triángulo, que es el triángulo de Nélaton, que está conservado en el caso de fractura supracondilia y está invertido por el ascenso del olecrano, como este caso, en la luxación de codo. Acá vemos que es una línea que se llama la línea de Queter cuando el codo está extendido. Cuando el codo se flexiona se produce un triángulo equilátero. Cuando hay una luxación de codo se invierte este triángulo porque el olecrano lo tengo acá porque se luxó. Bien, es decir, acá tengo entonces una luxación típica del codo. Acá no vamos a preocuparnos tanto, se ve clarito que es una luxación porque hay una protrusión importante del olecrano. Pero este miembro está desedematizado. Si hubiera existido un edema, hubiera sido más complejo el diagnóstico diferencial. Este es el caso de la luxación de codo. Esta es una luxación posterolateral en un niño de 10 años. ¿Sí? Las fracturas supracondilias son frecuentes en los niños de 5 a 9 años. Ya habíamos dicho que los mecanismos de codo con el codo en extensión es la más frecuente que el de flexión. El diagnóstico diferencial se hace con el triángulo de Tillot de Nélaton. Pedir radiografía del codo, de frente, perfil y de paleta humeral, es decir, apoyando todo el número en la película radiográfica. También es necesario pedir RX comparativa. Reducción y osteodesis, yeso por 30 días, retiramos el yeso y indicamos
una movilización espontánea por el riesgo de osificación heterotópica que estábamos hablando. La fractura del cóndilo humeral, acá es una lesión, digamos, menos frecuente, ocupa aproximadamente el 10% de los casos, y muchas veces no es diagnosticada o es diagnosticada tardíamente. Habíamos dicho recién que ese cóndilo humeral es mucho más grande de lo que se muestra en la radiografía. Esto es lo que vemos en la radiografía, pero esta es toda la superficie del cóndilo humeral. Se produce por una fuerza que produce un valgo del codo con el brazo extendido, es decir, este ligamento C del ligamento externo, y la fuerza se aplica sobre este cóndilo humeral. Acá vemos este cóndilo humeral que está fracturado a este nivel. Acá hay un trazo fracturario y acá es menor. Es decir, el tratamiento, una fractura desplazada, exortada, el cóndilo lateral de un niño de 8 años, la reducción es abierta y con fijación con 2 clavos de Kearney. La consolidación se evidencia a los 2 meses del postoperatorio. La fractura de la cúpula radial o de la cabeza del radio también es con el brazo extendido, pero con el codo en ligera flexión. La fuerza se transmite a través de la membrana interósea y produce una fractura que puede ser de un trazo simple a trazos conminutos. En los niños debe ser conservada a toda costa esta estructura, es decir, se debe realizar una osteosíntesis. ¿Por qué? Porque si no se hace una osteosíntesis a este nivel, se va a cortar el radio y va a producir una complicación en la función de la muñeca. Estas son fracturas de cúpula radial que estábamos viendo recién, a este nivel. Y este es el tratamiento por medio de una osteosíntesis con tornillo, y en este caso de una conminución importante, se colocó una prótesis en la cúpula radial. La pronación dolorosa es una subluxación de la articulación radiocubital proximal debido a que el ligamento anular no contiene la cúpula radial, porque es chiquita, todavía no completó su osificación. Es una lesión frecuente y benigna, se produce, por ejemplo, cuando la madre o alguien lo lleva de la mano al niño y por ahí hay un charco de agua, lo tracciona del brazo para que salte y siga adelante y ahí empieza con dolor. El niño tiene dolor y mantiene la mano en pronación. Este cuadro es cuestión de observarlo, ve que la manito está en pronación, el tratamiento es fácil, la reducción es fácil, se hace sin anestesia. Se tracciona ligeramente el brazo, se pone el pulgar a nivel de la cúpula radial y se lo va llevando a la manito progresivamente a la supinación. En algún momento, tac, se siente un resalto y ya está, el chico le calma el dolor y empieza a mover el brazo de una manera normal. Este es el mecanismo. Vemos, por ejemplo, que este es el ligamento anular y acá se fue hacia abajo la superficie articular y se interpone entre el cóndilo y el ligamento, y eso es lo que muestra. Cuando yo lo vuelvo de nuevo en la posición de supinación, aparece y queda en esta posición. La fractura del codo del adulto ya no son exclusivamente supracondilias como en los niños. Acá las fuerzas son de mayor energía. El trazo no se limita solo a la metáfisis como en los niños, sino que se puede extender hacia la articulación, produciendo una fractura supra e intercondilia. La fijación tiene que ser estable para permitir que la articulación empiece a realizar movimientos tempranos. Esto es una fractura supra e intercondilia. Este ejemplo es por la acción de fuerzas de alta energía. Los materiales de osteosíntesis pueden, en un principio, parecer excesivos, pero son necesarios para la consolidación de los fragmentos y para que el paciente comience a realizar movimientos precoces del codo, evitando la rigidez articular. Este tornillo largo que se ven acá con este alambrado en 8, es porque se debe a que a este nivel se hizo una osteotomía del olecrano para permitir ver desde atrás las superficies articulares. Y hablando de olecrano, acá tenemos una fractura de olecrano. Si yo levanto esto, voy a ver perfectamente las superficies articulares. Pero esta fractura
necesita una reducción. Esta es la forma más frecuente de de estabilizar una fractura de olecrano. Son dos clavos de Kirchner puestos desde atrás que atraviesan el trazo fracturario una vez reducido y un alambre en 8, como habíamos visto acá. Esto hace que cada vez que el paciente realiza la flexoextensión, este montaje se tensa, absorbiendo la fuerza y aproximando los fragmentos. Esta es una fractura de olecrano, vemos también en este caso la osteosíntesis. Este tornillito posiblemente se debe a que hubo un tercer fragmento a este nivel. Y este es el esquema, como están colocados los clavos, y el tornillo que le da una mayor estabilidad a la estructura. Triada terrible, la combinación de lesiones en el codo puede tener resultados nefastos, como en este caso se denomina triada terrible por la complejidad de la lesión. La cantidad de lesiones y los pobres resultados funcionales cuando no se realizó un tratamiento adecuado son lo que le dan este nombre a la fractura. Los tres elementos lesionados, la apófisis coronoide es uno de los más importantes porque habíamos dicho que le da una estabilidad anterior al codo. La fractura predispone a la luxación anterior de la articulación en este caso. El ligamento colateral lateral es importante para la estabilidad externa de la articulación, lo habíamos visto en el video de anatomía, mientras que la cabeza de radio aporta la longitud necesaria para una adecuada tensión de las estructuras articulares. Esta tomografía muestra una vista axial de las estructuras lesionadas, vemos una importante conminución de la cúpula radial. Es otro ejemplo donde se marcan las fracturas en la radiografía, fractura de la cúpula radial y de la coronoide, tanto en el perfil como en el frente, y la reconstrucción que se corrobora por esta tomografía computada. El golpe de revés con la paleta en un partido de tenis tensa de manera repetitiva los músculos epicondilios, pudiendo existir pequeñas rupturas en su inserción proximal. Esta situación produce un dolor intenso en la zona que se exacerba con la dorsiflexión de la muñeca. Esta situación se produce en deportistas con poca experiencia o cuando se inician en la actividad deportiva. Pero no es exclusiva de este deporte. Cualquier movimiento repetitivo, como la limpieza de grandes superficies vidriadas, o hasta refregar una olla, pueden desencadenar este cuadro. El tratamiento consiste en suprimir el factor causal, poner en reposo el miembro, movilizándolo progresivamente, acompañando con AINE si el cuadro doloroso es muy intenso. Es decir, reposo de la zona, hielo y antiinflamatorio y nada más. En resumen, las estructuras anatómicas que habíamos visto, el valgo fisiológico con la diferencia de la extensión de las vertientes de la tróclea humeral, la lesión en los niños habíamos visto, la fractura supracondilia, la luxación de codo, la fractura de cóndilo humeral, habíamos dicho que acá era la imagen radiográfica mostraba una menor superficie que en la realidad, porque el cartílago articular persistía y no es visible a los rayos. La fractura de la cúpula radial, habíamos dicho que era necesario conservarla a toda costa en el niño para evitar un acortamiento del radio que comprometa la articulación distal de la muñeca. Y la pronación dolorosa, que del ligamento anular del codo, la cabecita del radio se salía porque era inmadura, todavía no tenía la superficie y volumen para que sea contenida, y el tratamiento era incruento con una maniobra mínima de reducción. Habíamos dicho también que las líneas y ese triángulo que habíamos visto para hacer un diagnóstico diferencial entre una fractura supracondilia o en una luxación. En esta última habíamos dicho que el vértice del triángulo equilátero que se formaba entre los tres reparos, epicóndilo, olecrano y epitróclea, se invertía, se hacía anterior, se hacía proximal por el ascenso del olecrano al estar el codo luxado.
Las complicaciones, inestabilidad del corovar o valgo, en el valgo habíamos dicho que había una tensión del nervio cubital, una neurodositis del cubital, que muchas veces es necesario liberar ese nervio del canal epitróqueo craneal. Y la osificación heterotópica debida a maniobras introspectivas, producto de la ansiedad de los familiares y de algún mano santa que andaba por ahí. Las lesiones en los adultos, las fracturas ya son supra e intercondilias, ya no son supracondilias, la energía es mucho más importante, salvo en los pacientes de edad avanzada donde predomina la osteoporosis. También la fractura de cúpula radial, se puede hacer osteosíntesis o eventualmente un reemplazo articular de la misma. La fractura del olecrano, habíamos dicho cómo se reducía por ese mecanismo de absorbe-tracción. La triada terrible, cuando estaban lesionados 3 estructuras importantes, como ser la fractura de la coronoide, que le daba una estabilidad anterior, la fractura de la cúpula radial y del ligamento colateral externo, que le daba una estabilidad lateral. El tratamiento era quirúrgico y si el mismo no se hacía, el déficit funcional es muy importante. Habíamos dicho también respecto al codo de tenista, el cual se produce por un mecanismo repetitivo con el codo en pronación, como el golpe repetitivo del revés con la raqueta de tenis, pero también otros movimientos lo pueden producir durante las actividades de la vida diaria. El tratamiento fundamental, primero el diagnóstico, es un dolor intenso en el epicóndilo y ese dolor puede exacerbarse al dorsiflexionar la muñeca porque a ese nivel se insertan los músculos epicondilios que tienen esa función. El tratamiento, habíamos dicho, que es fundamentalmente reposo, movilización precoz y antiinflamatorio si es necesario para calmar. Eso es todo de lesiones del codo.